Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video, siguiendo el deseo de muchos de nuestros suscriptores que nos lo han pedido en la comunidad del canal, que se hablen de temas relacionados con Jesús, y también para aquellos que no reconocen que Jesús existió, te hablaremos sobre un tema que es tratado en la página oficial de JJ Benítez, y es la Sábana Santa. En la Navidad del año 2002, hacía justamente 25 años que JJ Benítez se enfrentaba al enigma de los enigmas, la Sábana Santa de Turín. Era diciembre de 1977, fecha de publicación de su primer trabajo sobre la síndone. Es preciso adelantar que el periodista escribía en el desaparecido periódico La Gaceta del Norte. Ante una noticia como esta, se siente abrumado. No todos los días llega hasta nuestras manos la confirmación científica de que aquel hombre llamado Jesús resucitó de verdad, para aquellos que perdieron la fe, o para los que jamás la tuvieron, o sencillamente para los hombres de buena voluntad. He aquí lo que podríamos calificar como una segunda buena nueva. Benítez fue el último a imaginar lo que iba a representar aquel encuentro con José Luis Carreño y con la imagen de la Sábana Santa. ¿Un encuentro casual? En absoluto. De ahí nacería uno de sus grandes objetivos: investigar y difundir la vida y el pensamiento de Jesús de Nazaret. Y fue aquel sabio navarro, el salesiano José Luis Carreño, quien le proporcionó el bautismo de fuego. Que Dios lo bendiga. 7 años después, como un milagro, vio la luz Caballo de Troya, su gran sueño, la vida del maestro relatada paso a paso, como la hubiera contado un periodista o un científico. En efecto, es mucho lo que le debe a la Sábana Santa. Como he mencionado, el enigma de los enigmas. Pero empecemos por el principio. Benítez recuerda que al mirarla con detenimiento se estremeció. Aquel hombre muerto tenía algo especial. Era hermoso. Quizá la palabra exacta sería majestuoso. ¿Un cadáver majestuoso? Aquella imagen encerraba algo extraño. La había visto en otras oportunidades, pero nunca como en esa ocasión. El padre Carreño, entusiasmado, fue señalando algunas de las principales características del rostro, del pecho, de las manos, de las heridas. Y Benítez empezó a comprender. Estaba ante una figura incomprensible para la razón y para la ciencia. Fue lo peor que podía sucederle. Aceptó el reto. ¿Incomprensible? Eso no era posible. Tenía que haber una explicación, y se propuso llegar hasta el fondo. Fue el principio, como digo, de una larga carrera, una dilatada investigación que, por supuesto, todavía sigue ahí. La Sábana Santa. Algunas claves. La síndone o sábana santa de Turín es un paño de lino de 4.37 metros de largo por 1.11 metros de ancho, con un peso total de algo más de 1 kilo, 1123 gramos. Es un tejido suave al tacto que, según los expertos, fue hilado en Oriente Próximo, quizás en el oasis de Palmira en el siglo I. La textura se denomina espina de pescado, sarga A4. Contiene pequeñas porciones de algodón y ningún rastro de fibras de animales.
Esto nos lleva a deducir que se trataba de un telar judío. La ley mosaica prohibía mezclar fibras vegetales y animales. Sentido de la torsión en Z: 40 hilos por centímetro en la urdimbre y 30 en la trama, 27 inserciones por centímetro. Tejido espeso y opaco, muy irregular. No fue confeccionado para dormir. Expertos como Timothy, Rice y Marchis consideran que se fabricó en un telar manual, muy sencillo, probablemente movido a pedal. El diseño en espiga aparece interrumpido y falseado por irregularidades en la anchura de las bandas, en la interrupción de la nervadura, en los ángulos de término y por omisión de algunas pasadas de trama. El lienzo está integrado por dos bandas de muy diferentes dimensiones. La de la izquierda es la más pequeña, 8 centímetros de ancho. Está cosida longitudinalmente al paño principal. Ambos tejidos son similares, aunque se ignora si la pieza más estrecha fue cosida después de formarse la imagen. En la citada franja de 8 centímetros falta 2 porciones de tela, una de 14 centímetros en la región frontal y otra de casi 37 centímetros en la dorsal. Ambas fueron sustituidas por sendas telas de diferentes naturaleza. El tejido en sarga empezó a hilarse en Europa bien entrado el siglo XIV, según Walsh. Otros especialistas consideran que el algodón no se cultivó en Europa hasta finales del siglo XV. La imagen. Algunas claves. La ciencia no sabe cómo, pero la imagen del hombre muerto responde a una degradación física de la celulosa que forma las fibras de lino. No hay pintura, jamás se encontró vestigio alguno de los pigmentos. El color es similar al de las quemaduras producidas en el siglo XVI en la misma tela de lino. Los científicos hablan de estabilidad térmica. Conforme el espectador se acerca a la imagen, esta desaparece y se convierte en una mancha informe. Solo a 4 o 5 metros se aprecia en toda su belleza. Este fenómeno óptico se registra como consecuencia de la falta de definición en los perfiles. No existen huellas laterales del cuerpo. La imagen es superficial, solo afecta las 2 o 3 primeras fibras. Un hilo está integrado por casi 200 fibras. El oscurecimiento de la imagen es igual en la parte frontal y en la dorsal. ¿Cómo puede ser si esta última experimentó un mayor peso? La ciencia no sabe cómo, pero la imagen dispone de estabilidad hídrica y química. El agua utilizada para sofocar el citado incendio de Chambéry y que hirvió en el interior de la urna de plata no afectó a la pureza de la figura. Ninguno de los reactivos químicos conocidos la disuelven o la decoloran. ¿A qué obedecen las claras deformaciones anatómicas en algunas regiones de la imagen? Por ejemplo, caderas y longitud del antebrazo. No hay direccionalidad. Si se tratase de una pintura, aparecería la inevitable dirección de la mano del artista. La imagen presenta manchas de sangre independientes de la formación de dicha figura. ¿Por qué los coágulos y reguerillos no están lógicamente desflecados? La ciencia no sabe cómo, pero la sábana santa es un negativo fotográfico. La ciencia no sabe cómo, pero la intensidad de la imagen varía en función de la distancia del lienzo al cuerpo. Cuanto más cerca, menos intensidad. La imagen, según los especialistas, se transfiere al lino en sentido vertical. Lo que dicen los detractores.
Cuando Benítez analizó esta compleja lista de características, comprendió que la síndone era mucho más de lo que pretendían sus detractores. Si no es pintura, si no existe vestigio alguno de pigmentación, ¿por qué hablan de fraude medieval? Y prosiguió indagando. ¿Cuál es la historia conocida de la sábana santa? ¿Existen documentos que arrojen luz sobre su antigüedad? ¿Qué dicen esos documentos? La sorpresa del experimentado investigador español fue igualmente considerable. La síndone, tal y como suponía, tiene una larga historia que no mencionan sus enemigos. He aquí algunos datos que le hicieron reflexionar. Las primeras alusiones escritas a la sábana santa se registran en documentos apócrifos, Evangelio de los 12, Actas de Pilatos, hoy desaparecidas, y el Evangelio según los Hebreos, siglo II, Biblioteca Vaticana de Roma. El Señor, después de haber entregado el sudario al siervo del sacerdote, fue y apareció delante de Jacobo, también conocido como Santiago. Esta cita, del referido Evangelio de los Hebreos, aparece en la obra de Viris Illustribus de San Jerónimo. Eusebio de Cesarea, por su parte, insinúa que la síndone pudo ser sacada de Jerusalén antes del asedio por las legiones romanas de Tito, año 70 de nuestra era. Quizás por los discípulos del Maestro, que la ocultaron en Pela, al norte de la actual Jordania. Quizás Tadeo, uno de los 70, la trasladó hasta la ciudad de Edesa, actual Urfa, en Turquía, y la puso en manos del rey sirio Abgar. En este sentido, los apócrifos cuentan que el tal Abgar, enfermo de lepra, solicitó ayuda de Jesús. Y el Maestro, en una más que supuesta carta, le responde, anunciándole que, una vez cumplida su misión, le enviaría a uno de sus discípulos para sanarle. Abgar se envuelve en la sábana y, según la tradición, queda libre de la enfermedad y se convierte al cristianismo. Así lo asegura Eusebio de Cesarea en su Historia de la Iglesia, libro 1, capítulo 13. Años después, hacia el 57, Manu, segundo hijo del rey Abgar, le sucede en el trono y persigue a los cristianos. La sábana santa desaparece. Otra leyenda asegura que fue escondida en la muralla, sobre la puerta occidental. Al margen de estas tradiciones, más o menos verídicas, lo que parece cierto es que el lienzo termina saliendo de Israel por simples razones de seguridad. Como es sabido, la ley judía prohíbe el contacto con cadáveres o con restos funerarios. Este era el caso de la síndone. Y los discípulos de Jesús, al hacerse con el lienzo mortuorio, se vieron en la necesidad de trasladarlo lejos de Tierra Santa y ocultarlo en alguna de las nacientes comunidades cristianas de Asia Menor. Edesa, quién sabe si por la protección del mítico rey Abgar, fue el lugar elegido. En el año 525 una inundación arrasa la ciudad de Edesa. Mueren 30.000 personas. En los trabajos de reconstrucción aparece un extraño lienzo en un nicho practicado en la muralla sobre la puerta occidental. Se trata, en efecto, de la síndone. Otra leyenda afirma que el lugar donde se escondía la sábana fue revelado al obispo Eulalio durante un sueño. A partir de esas fechas, el lienzo es venerado públicamente y se le da el nombre de Mandiliona Cheiro Polletón, que significa pequeña tela no pintada por mano humana. Solo se muestra la cabeza. Esta imagen inspiró, sin duda,
a infinidad de artistas bizantinos y medievales. El escritor Abagrio, en su Historia Eclesiástica, año 544, se refiere a la síndone como el objeto que permitió la victoria de los edesinos sobre el rey persa Cosroes I. Al sacar el mandilión en procesión por las almenas de las murallas, el fuego prendió en las armas enemigas y los persas huyeron. Los musulmanes toman Edesa, año 639. Se tolera el cristianismo y el mandilión, que se conserva en la Basílica de Santa Sofía, es respetado. Una moneda de oro del segundo reinado de Justiniano, 692 al 695, reproduce la cabeza que aparece en el citado mandilión. Atanasio, en el año 700, afirma haber hecho una copia del mandilión. Pudo haber guardado el original en la iglesia jacobita de la Madre de Dios. Aceptando que la historia narrada por Atanasio Bargumeie fuera cierta, la síndone se salvó así de la inminente fiebre iconoclasta que asolaría a los cristianos hasta bien entrado el siglo IX. En ese largo periodo, que finalizó en el 843, con el Sínodo de Constantinopla, las imágenes que reproducían el rostro de Dios o de Jesús fueron destruidas. La sábana santa, sin embargo, se salvó. En la primavera del año 943 de nuestra era, Edesa es cercada por los ejércitos bizantinos. El general Kurkuas promete a los musulmanes que no destruirá la ciudad y que pagará 12.000 piezas de plata, si a cambio, entregan el mandilión. Un año después, tras laboriosas gestiones, los musulmanes ceden el mandilión al obispo de Samosata. Se trata, al parecer, de una copia. Finalmente, los habitantes de Edesa entregan el lienzo original. El mandilión permanece un corto periodo de tiempo en Samosata. Después continúa hacia Constantinopla. El día 15 de agosto del año 944 el mandilión entra en Constantinopla. En la sacristía de Santa María de Blanquernas es venerado por Esteban y Constantino Lecapeno, hijos del emperador, así como por el futuro emperador, Constantino Porfirogeneta. El comentario de los Lecapeno es elocuente, está borroso. Un escrito de aquella época, de Imagine Edesena, dice textualmente: Es una secreción húmeda, sin colorido ni manchas artificiales. Al día siguiente, el mandilión es paseado en una urna por las calles de la ciudad. El archidiácono Gregorio pronuncia una homilía y habla de la totalidad de la imagen, incluida la herida de costado. A partir de esos momentos es expuesta a los fieles cada viernes y en su totalidad. Año 945. Al ser coronado emperador, Constantino Porfirogeneta acuña monedas de oro con las que celebra la llegada de la síndone a Constantinopla. Aparece el rostro de Jesús. Declara el 16 de agosto como el día de la imagen de Edesa. Hacia el año 1011, el Papa Sergio recibe en Roma una copia del mandilión, se la conoce como la Verónica. Se trata de una falsa leyenda. La Verónica nunca existió. Verónica significa verdadera imagen, vera icona. Por primera vez, el arte se preocupa de dibujar a Jesús completamente tendido, tal y como muestra la sábana santa, año 1025, aproximadamente. Son los trenos o escenas de las lamentaciones.
¿Pudo alguien desprender la tela de su marco y contemplar así la totalidad de la figura? Año 1058. Abu Nasser Yahya, escritor árabe cristiano, asegura haber visto el Mandilión en Santa Sofía. En el año 1092, Alejo I, comneno de Constantinopla, escribe al conde de Flandes, advirtiéndole que la ciudad no debe caer en poder de los paganos, ya que en dicha población existen preciosísimas reliquias del Señor. Entre otras numera los lienzos encontrados en el sepulcro después de la resurrección. En ese mismo siglo XI, un griego confeccionó el catálogo de las reliquias veneradas en Constantinopla. Una traducción latina se conserva en la Biblioteca del Vaticano. En dicha relación aparecen el lienzo y el sudario de la sepultura. En el año 1130 Orderico Vitellis, monje británico, escribe en su historia eclesiástica la ya referida tradición del rey Abgar y su correspondencia con Jesús de Nazaret. En el año 1147 aparece el testimonio de Luis VII, rey de Francia, que contempla la Sindone en su visita a la iglesia de Santa María de Blanquernas. Año 1151. El abad benedictino Nicolás Amundarsson, del monasterio Þingeyjar, Islandia, afirma haber visto la sábana santa en el gran palacio de Constantinopla. Dice que estaba confeccionada con lino basto y menciona las manchas de sangre. En 1171, Guillermo, arzobispo de Tiro, en su Historia Rerum in Partibus Transmatinis Gestarum, describe la visita de Amalrico I, quinto rey latino de Jerusalén, a Manuel I, comneno de Constantinopla. Al relatar las excelencias y tesoros del palacio hace alusión a la sábana, que fue contemplada por el rey. En 1201, el guardián de las reliquias de la capilla de Faros en Constantinopla hace inventario y menciona la Sindón. Es de lino, dice, de material barato y fácil de obtener. Ha desafiado la descomposición por haber envuelto el misterioso cuerpo de la Pasión. Año 1203, agosto. El soldado y cronista de la mal llamada Cuarta Cruzada, Robert de Clary, contempla la Sindone y escribe: Había en Constantinopla, entre otros, un monasterio que se llamaba Nuestra Señora Santa María de Blanquernas, donde se conservaban las síndones en que nuestro Señor fue envuelto, que cada viernes se mostraba al pueblo vertical, de modo que se podía ver bien la figura de nuestro Señor. El soldado habla de síndones, en plural, refiriéndose, probablemente, a las dos partes del lienzo, frontal y dorsal. En el año 1204, en la noche del 9 al 10 de abril, los cruzados atacan Constantinopla. Previamente, el 8 de febrero, un aventurero llamado Murzufi ordena el estrangulamiento del joven emperador Alejo IV, respuesto en el trono por los cruzados. El pillage, según Jan Longnon, fue total, más de 400.000 marcos de plata. Robert de Clary escribe: Nadie supo jamás, ni griego ni francés, que fue de la Sindone, cuando la ciudad fue tomada. En el año 1205, el 1 de agosto, Teodoro Ángel Comneno, nieto del emperador de Bizancio, escribe al entonces Papa Inocencio III, con motivo del saqueo de Constantinopla por los cruzados. En dicha carta, que forma parte del Chartularium Culisanense, se informa de que los tesoros robados se conservan en Venecia,
Francia y en otras partes. Pero la más sagrada entre ellas, es decir, la santa sábana con que fue envuelto, después de muerto y antes de la resurrección, Jesús de Nazaret, se conserva en Atenas, de donde era duque Otón de la Roche, uno de los jefes cruzados. En 1238 sube al trono Balduino II de Curteni. Es el nuevo señor de Constantinopla. Su situación financiera es tan penosa que se ve obligado a empeñar muchas de sus propiedades y reliquias. San Luis, rey de Francia y tío de Balduino, le ayuda a recuperar muchas de esas reliquias. En 1247, como agradecimiento, Balduino II le envía un trozo de la Sindone, parte de los pies y sin imagen. Esto hace sospechar a los historiadores que la sábana santa estaba todavía en poder del citado Balduino II. En 1261, Balduino II empeña cuanto tiene y huye definitivamente a Europa. La sábana santa pudo ser vendida en ese año, o poco antes y, muy probablemente, a los poderosos caballeros de la Orden del Temple. No es ningún secreto que los templarios surgieron, entre otras razones, para tratar de reconquistar Tierra Santa, pero sobre todo, para poner a salvo a determinados símbolos y objetos religiosos. Entre los más importantes, el cáliz de la Última Cena, Santo Grial, el Arca de la Alianza y la Sábana Santa. En 1291 se produce la caída de San Juan de Acre, en el norte de Israel. Los templarios abandonan la fortaleza y viajan a Chipre, Marsella, Besançon y Villeneuve-du-Temple, en París. Es posible que el gran tesoro llegara a Francia hacia 1306 y bajo la custodia de Jacques de Molay, gran maestre templario. Uno de los indicios que apunta a los templarios como los secretos propietarios de la Sindone durante un siglo, quizás más, fue la acusación, por parte de la Santa Sede, de venerar a un extraño rostro de barba rojiza al que llamaban Baphomet. Otros hablan de Baphomet o Mohamed, un ídolo sospechosamente parecido a la cabeza del hombre muerto de la Sábana Santa. Esta, entre otras, sería la causa de la persecución de la orden. En 1307, 13 de octubre, el rey Felipe IV el Hermoso ordena el encarcelamiento de los templarios. Una semana antes, en la noche del 6, un carro abandona la fortaleza del Temple en las afueras de París. Llueve torrencialmente y el hombre que lo conduce se protege con una sábana. Los soldados registran la carga de paja, pero no encuentran nada. La Sindone no aparece. Todo apunta a que fue sacada del castillo por el hombre que se cubría con la referida sábana. En el año 1314, en marzo, son quemados vivos Jacques de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, y Godofredo de Charny, visitador de Normandía. La Sindone continúa oculta. 1349. 42 años después de la caída del Temple por orden del Papa Clemente V y del suceso del carro, otro Godofredo de Charny, señor de Liray, cercano a la ciudad de Troyes, pide permiso al citado Papa para construir una colegiata en la que exponer unos lienzos que son la auténtica mortaja de Jesús. Parece claro que ambos Godofredos de Charny eran parientes. ¿Pudo quedar la Sindone en poder del segundo señor de Liray? Es lógico, ya que la sábana se encuentra bajo su protección.
En 1354 recibe la autorización. Godofredo de Charny muere el 19 de septiembre de 1356 en la batalla de Poitiers. La Saint-Donne ya había empezado a ser expuesta a los fieles. Esto provocó un gran malestar entre las parroquias próximas. La colegiata de Liray recibía miles de peregrinos y, en consecuencia, sus ingresos se multiplicaron. La imagen es considerada como una pintura por los enemigos de Liray. 1415, Margarita de Charny, nieta de Godofredo y casada en segundas nupcias con Humberto de Villers-Sexel, conde de La Roche y señor de Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs, retira la sábana de la colegiata de Liray. Tiene miedo de los pillajes que ha generado la Guerra de los 100 años. Y el lienzo es trasladado al castillo de Saint-Hippolyte. Al enviudar, la pésima situación económica de Margarita le obliga a exponer la sábana, y obtiene así algún dinero. La explanada del castillo es conocida como el Campo de Dios, en recuerdo de dichas ostensiones. 1453, 22 de marzo. Fue otro histórico día. Margarita de Charny cede el lienzo a la Casa de Saboya. El acuerdo se firma en Ginebra. El duque de Saboya, Luis I, entrega a Margarita el castillo de Barambon y las rentas del señorío de Miribel, cerca de Lyon, por los numerosos e importantes servicios que la condesa de La Roche había prestado al duque de Saboya. Los canónigos de Liray protestan y piden una indemnización. 11 años después, el duque de Saboya asigna 50 francos de oro a los canónigos de Liray en compensación por la pérdida de la Saint-Donne. La sábana santa, como si de una maldición se tratase, prosiguió peregrinando de castillo en castillo. En 1502 reposaría temporalmente en Chambéry. En el año 1509, el lienzo es depositado en un nuevo relicario, una urna de plata donada por Margarita de Austria. La Saint-Donne es doblada en 48 pliegues. Se suceden las exposiciones. La imagen es copiada y regalada a numerosas personalidades. En el año 1532, noche del 3 al 4 de diciembre, se produce un pavoroso incendio en la capilla donde se encuentra la Saint-Donne, Chambéry, provocado, al parecer, por los calvinistas. La urna es retirada en el último momento, gracias al valor del canónigo Philibert Lambert, al que ayudan 2 franciscanos y un herrero. El fuego alcanza dicha urna y varias gotas de plata fundida queman y traspasan los pliegues de la sábana santa. También el agua utilizada para apagar el incendio impregna parte del lino, formando rombos que se repiten simétricamente a lo largo de la imagen. 2 años después, las monjas clarisas, de rodillas, remiendan los desperfectos. Devuelven el lienzo el 2 de mayo de 1534. En el año 1578, concluye el peregrinaje de la Sábana Santa. El entonces cardenal de Milán, Carlos Borromeo, después santo, hace una solemne promesa. Si desaparece la peste que asola la ciudad, caminará hasta Chambéry y se arrodillará ante la Saint-Donne. La epidemia remite y el cardenal se dirige a Francia. La Casa de Saboya, sin embargo, se apiada de Borromeo y, para evitar que cruce los Alpes, traslada la sábana a mitad de camino entre Milán y Chambéry. Para algunos historiadores,
Esta decisión solo fue una argucia política del duque Emanuel Filiberto para trasladar su capital a Turín. Es el 14 de septiembre de 1578 cuando la Sindone es trasladada a Turín. El 10 de octubre, Carlos Borromeo se arrodilla ante el lienzo. 1694. La sábana santa es colocada en la capilla real de la Catedral de Turín, en una urna diseñada por Guarini. El beato Sebastián Balfré añadió un forro de seda negro a la holandesa que habían cosido las monjas clarisas de Chambery, donde no hay imagen, solo algunas manchas de sangre que han atravesado la tela, aunque posteriormente fue cambiado por otra protección de tafetán rojo que cubre la totalidad de la parte trasera, así como los bordes de la Sindone. Desde esa fecha, la sábana santa ha permanecido en la ciudad italiana de Turín. El fraude del carbono 14. No hay lugar para la duda. Documentos, testimonios y restos arqueológicos demuestran que la sábana santa es antigua, muy anterior a la Edad Media, como pretenden los malinformados o malnacidos, que de todo hay. Pero en el otoño de 1988, el mundo quedó perplejo. 2 laboratorios europeos y otro norteamericano dieron a conocer los resultados de sus análisis sobre una muestra de la sábana santa. El carbono 14 arrojó una datación sorprendente. El tejido analizado, según dijeron, era medieval, y los científicos situaron la época de su elaboración entre los años 1260 y 1390. ¿Medieval? De ser cierto, solo podía significar una cosa: la imagen del hombre muerto era una falsificación. Benítez cree que fue uno de los primeros periodistas en reaccionar, y así lo publicó. El carbono 14 no es una prueba definitiva. Hay otras investigaciones anteriores, alrededor de 300, que demuestran que el lienzo es del siglo I. Las voces que clamaron recordando que existía un dilatado historial científico al respecto, solo fueron eso, voces en el desierto. Y los medios de comunicación, con una lamentable falta de rigor, se hicieron eco de la noticia, abriendo incluso los informativos. Pocas veces Benítez había sentido tanta vergüenza ajena. Sus colegas demostraron una especialísima falta de profesionalidad. Poco a poco fueron saliendo a la luz una treintena de fallos e irregularidades en los referidos procesos de datación por parte de los 3 laboratorios. Naturalmente, la prensa, la radio y la televisión se hicieron los sordos. Eso no interesaba, no vendía. Y las protestas del mundo científico, que puso en tela de juicio la bondad del carbono 14, no trascendieron a nivel popular. Y se habló incluso de complot. ¿Una conspiración para acabar con la Sindone? ¿Una trama secreta? ¿Urdida por quién? Historia de unos análisis. La idea de datar la sábana santa no fue de la Iglesia Católica, propietaria de la Sindone, sino de los laboratorios. Otoño de 1986. Reunión en Turín. 7 laboratorios de radiocarbono, 5 AMS o espectrometría por aceleración de masa y 2 contadores de gas recomiendan un protocolo para la datación del lienzo. Octubre de 1987. Se seleccionaron las ofertas de 3 laboratorios AMS, Arizona, Oxford y Zurich. La selección fue hecha por el arzobispo de Turín y custodio pontificio de la Santa Sede, Cardenal Ballestrero, bajo las indicaciones específicas de Roma. Los laboratorios no cobrarían.
Sería suficiente con la publicidad que provocaría el asunto. El Museo Británico fue invitado para coordinar los análisis. En enero de 1988, bajo la presidencia del profesor Tait, director del Laboratorio de Investigación Científica del citado Museo Británico, se reúnen los representantes de los 3 laboratorios. Acuerdan cómo proceder en la toma de muestras y cómo tratar los resultados. Las recomendaciones fueron aprobadas por el arzobispo de Turín. El corte de las muestras de la Sábana Santa tuvo lugar en la mañana del 21 de abril de 1988, en la sacristía de la catedral de la mencionada ciudad del norte de Italia. Testigos principales del corte, pesado y sellado del muestreo: Anastasio Ballestrero, profesor Gonella, Departamento de Física del Politécnico de Turín y asesor científico del arzobispo; 2 expertos en textiles, profesores Testore y Vial, del Departamento de Ciencias y Materiales de Turín y del Museo de Tejidos de Lyon, respectivamente; el profesor Tait, Museo Británico; los profesores Damon, Donahue, Hall, Hedges y Wolfe, representantes de los laboratorios; y G. Riggi, que procedió a la extracción de la muestra. El lino fue separado del forro por la parte izquierda inferior. Se procedió al corte de una tira de 10 por 70 milímetros, justamente por encima del lugar donde se obtuvo la muestra de 1973. Aquel intento de datación no prosperó como consecuencia del tamaño de la muestra. Se requerían del orden de 500 centímetros cuadrados. El 28 de septiembre de 1988 llega la comunicación oficial del cardenal Ballestrero. El tejido es medieval. La Iglesia Católica presenta un comunicado el 13 de octubre. Gran revuelo en la prensa. Los responsables de los 3 laboratorios se deciden a hacer público el estudio por carbono 14. La prestigiosa revista Nature lo recibe el 5 de diciembre de 1988. El artículo se publica en el volumen 337 del 16 de febrero de 1989. Una carta del profesor Tait que la prensa, radio y televisión ignoraron. En el comunicado oficial se reconoce que el origen de la imagen sigue sin explicación. Irregularidades en el proceso. Uno de los graves errores se registró en el corte de la muestra. Según los expertos en este tipo de datación, la pieza que hay que analizar debe hallarse suficientemente protegida, prácticamente blindada, evitando así la radiación de fondo existente en la naturaleza, entre 500 y 600 desintegraciones por minuto, y la de los seres vivos que rodean o están en contacto con dicha muestra, 15.3 desintegraciones de carbono 14 por minuto y gramo. Nada de esto se cumplió. Para el profesor Levy, premio Nobel en 1960 por sus hallazgos sobre el carbono 14, la muestra extraída de la síndone, un lugar periférico, no fue representativa. Un análisis riguroso y objetivo habría demandado otras muestras del resto del lienzo. La pieza, sometida al carbono 14, no debe aparecer contaminada. En el caso de la Sábana Santa, el lino se había alterado por numerosos factores: incendios, agua utilizada para sofocar los fuegos, humo de las velas, cera, polen, contacto con piel humana, fibras antiguas y modernas, casi 300 experimentos científicos y, en especial, la radiación, que al parecer provocó la formación de la imagen del hombre muerto. Estos elementos han podido contribuir al incremento del carbono 14 que tenía el lino en el momento de ser cortado y con el que se elaboró la tela. Ese aumento del carbono 14 justamente es lo que rejuvenece el lienzo, arrojando una datación medieval. En este sentido, resulta altamente esclarecedor el experimento desarrollado por Dmitry Kuznetsov, director de los laboratorios EDOT de Moscú,
para la investigación sobre los hipolímeros y premio Lenin para la ciencia. Alguien muy poco sospechoso. Pues bien, Kuznetsov, desconfiando del sistema utilizado por los laboratorios de Oxford, Zurich y Arizona, mandó datar un trozo de lino del tiempo de Jesús y procedente de En-Gedi en Israel. Los resultados del C14 fecharon la tela en el 200 a.C. Acto seguido, el ruso sometió dicho tejido a las mismas condiciones que rodearon a la síndone en el incendio de 1532 en Chambéry, Francia. Tal y como sospechaba Kuznetsov, las altas temperaturas y la plata fundida terminaron alterando la edad real de la tela de En-Gedi. Al someter de nuevo el lino al carbono 14, el tejido había rejuvenecido 14 siglos. La plata actúa como catalizador para la carboxilación de la celulosa. Este fenómeno ha sido igualmente ratificado por Jean-Baptiste Rinaud, especialista en medicina nuclear, Montpellier, bajo los efectos de una fuente de energía. El hidrógeno pesado, deuterio, libera un protón y un neutrón. Ese protón, en definitiva, es capaz de crear una imagen similar a la de la sindone, y el neutrón, además, modifica los núcleos atómicos del carbono 14, rejuveneciendo así el tejido. El profesor Garza Valdés del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Antonio, en Texas, ha confirmado esta nueva irregularidad a la hora de datar la Sábana Santa. El lienzo, asegura Leoncio Garza, se ha cubierto por una patina de hongos y bacterias, un compuesto biológico llamado lichenotelia, que falsea la datación del carbono 14. El científico ruso Kuznetsov sometió un trozo de lino a las mismas condiciones del incendio de Chambéry y comprobó cómo el tejido rejuveneció. Para el profesor Levy, premio Nobel por sus hallazgos sobre el carbono 14, la purificación de la muestra fue un problema. La misteriosa radiación que provocó la imagen alteró los índices del carbono 14 del lino. Por eso, rejuveneció la tela. De los 7 laboratorios que optaron al experimento, 4 ofrecían métodos no destructivos. La muestra, en definitiva, se podría haber conservado y haberse repetido la datación indefinidamente. El profesor Tide inexplicablemente se decide por las pruebas destructivas. La tela, en suma, fue sacrificada. El certificado que acompañó a los trozos de la tela, redactado por el profesor Gonella y firmado por Tide y Ballestrero, puso ya sobre la pista de la Sábana Santa a los 3 laboratorios. Decía así: los contenedores etiquetados Z1, Z2 y Z3, para ser entregados a los representantes de los laboratorios, contienen una muestra de tejido tomada, en presencia nuestra, de la Sindone de Turín a las 9:45 de la mañana del 21 de abril de 1988, y 2 muestras de control procedentes de uno o de 2 de los siguientes tejidos facilitados por el Museo Británico, tejido del siglo I y del siglo XI. La identidad de las muestras puestas en cada uno de los contenedores ha quedado registrada en un libro especial que será guardado en secreto hasta haberse efectuado las mediciones. Una carta reveladora, naturalmente, como decía. Los medios de comunicación ignoraron este sospechoso cúmulo de fallos e irregularidades en el proceso de datación por el carbono 14, como ignoraron también la carta del profesor Tide, coordinador de los análisis, al asesor científico del cardenal de Turín, señor Gonella, en la que reconocía que el resultado no significaba que la imagen fuera una falsificación. El texto de dicho escrito del 14 de septiembre de 1989 es muy revelador. Dice así: Querido profesor Gonella, tras el reciente Congreso de París, le escribo para recordarle que yo tampoco considero el resultado de la datación del sudario de Turín como una demostración de que sea falso. Como usted subrayó correctamente, la calificación de falso envuelve una deliberada intención de engañar, mientras que la fecha del examen radiocarbónico no ofrece, claramente, ninguna evidencia a favor de esta tesis.
Yo mismo quise evitar el uso de la palabra falso. Pero me temo que la referencia al sudario con ese término haya tenido su origen en los numerosos artículos periodísticos escritos a raíz de las entrevistas que yo concedí. Tengo solo que pedirle que me excuse, una vez más, todos los problemas que esos artículos han producido a usted y a los demás de Turín. Me alegrará volver a encontrarle en París. Lo que no dice Michael Tite es que aquel día siguiente de hacerse público el citado resultado de los laboratorios, él mismo convocó una rueda de prensa en el Museo Británico y tachó la síndrome de falsa. Lo peor, sin embargo, no eran las gravísimas irregularidades de los análisis. Desde el punto de vista de Benítez, lo más absurdo y denigrante fue el hecho de que el carbono 14 borrara de un plumazo casi un siglo de investigaciones. Historiadores y científicos se indignaron con razón. ¿Es que esos 300 experimentos iniciados por Delage y Vignon en 1902 estaban equivocados? Por supuesto que no. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.